Gracias por... Hoy iniciamos el módulo de genética del curso superior de la asociación. Inicialmente íbamos a tener el módulo de introducción al asesoramiento genético oncológico y asesoramiento en cáncer de mama, pero la disertante tuvo una intercurrencia porque vamos a iniciar con asesoramiento oncológico en cáncer colorectal y gástrico. Va a estar a cargo del doctor Guillermo Alberto. Él es médico genetista egresado de la UBA, formado como especialista en el Centro Nacional de Genética Médica. Actualmente se desempeña como staff del Instituto de Alexander Fleming en el área de asesoramiento genético oncológico. Guillermo, bueno, gracias por tu participación y bueno, te dejamos con la presentación. Buenas tardes a todos, gracias a Agustín por la presentación y gracias a Andrés por la invitación a dar esta charla. Como les contó Agustín, la doctora Tardigo tuvo una pequeña intercurrencia, así que vamos a hablar de primero de estos síndromes hereditarios en cáncer digestivo, sobre todo. Eh, Así que si hay alguna pregunta sobre algún tema en general que recién van a ver la semana que viene, me pueden frenar y me preguntan, no hay ningún problema. Me dicen. Lo que si no, voy a estar viendo el chat, así que si no, Andrés o Agustín me dicen si hay algo que es. Perfecto. También voy a dar algunas cosas que se van a mezclar con otras clases, esas las voy a pasar tal vez un poco más por alto, sabiendo que se van a charlar más en el módulo de mamá que sigue después de este de cáncer endométrico. Bien. Eh, Vamos a hablar en principio de cáncer colorectal hereditario, de los síndromes polipósicos, que es básicamente el síndrome de Lynch, y perdón, de los síndromes no polipósicos, que es básicamente el síndrome de Lynch, y luego de los síndromes polipósicos. En toda esta sección, que viene antes de la sección específica de cáncer gástrico, voy a ir hablando de cuáles de estos síndromes también producen aumento de riesgo de cáncer gástrico. Así que vayan prestando atención a esa parte que va a estar como un poco más disgregada. Y al final, en la parte de cáncer gástrico, vamos a hablar de un gen específico que es muy, muy importante para ese órgano y tal vez el más relevante. Entonces, arrancando por los síndromes no polipósicos, que es, como les digo, básicamente el síndrome de Lynch, fue descrito hace casi 100 años por el señor que está a la izquierda, que es el doctor Wartin, y luego el doctor Henry Lynch, que es el que está a la derecha, ya más a mediados del siglo anterior, tomó un poco la posta y empezó a recopilar familias, sobre todo en Estados Unidos, que tenían aumento de cáncer colorectal muy frecuente en esas familias. Fue viendo también que se asociaban otros tumores a esos tumores colorectales, y se puso el nombre un poco en su honor en base a todo el trabajo que fue haciendo a lo largo de los años, que fue verdaderamente muy importante. Es importante tener en cuenta que el síndrome de Lynch tiene esa característica del cáncer colorectal, que es el tumor más prevalente en este síndrome, aunque vamos a ver algunos matices. Son en general tumores del colon proximal. Suele no asociarse con la presencia de pólipos. ¿Sí? Cuando suele tener menos de 10 pólipos y no se relaciona con una poliposis franca, siempre hablando del colon específicamente. La evolución, esa secuencia de adenoma a carcinoma también suele ser muy rápida, no son pacientes en los cuales se puede espaciar mucho la colonoscopia, justamente por eso también vamos a hablar algo específico. Y por la inmunogenicidia que tienen esos tumores, que también les voy a decir algunas palabras al final, pueden tener un mejor pronóstico y a veces también algunas opciones terapéuticas que otros tumores colorectales esporádicos no tienen. Aparte del cáncer de colon, el síndrome de Lynch se asocia, como les dije, a tumores extracolónicos. Por lejos, lo más importante es el cáncer del endometrio en mujeres. Aparte del riesgo de cáncer de ovario, de próstata en varones, y después otros que van siendo un poco menos frecuentes a medida que uno va avanzando por cada órgano. Algunos epónimos que se fueron también fundando a lo largo del tiempo son esos síndromes de Turcot o de Muir-Torrey, de los cuales yo no voy a hablar. Les menciono muy brevemente que lo que se llamaba como síndrome de Turcot es la asociación de cáncer colorectal hereditario con tumores del sistema nervioso central. Eso está incluido dentro del síndrome de Lynch y también de APC, que vamos a hablar más adelante. Y lo que se llama fenotipo de Muir-Torrey es la presencia de queratocantomas o adenomas sebáceos en la piel asociados a variantes patogénicas en síndrome de Lynch. Pero es todo parte del mismo espectro. Por eso se habla específicamente del síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch afecta tanto a varones como a mujeres. Lo hace en distinta proporción, según el órgano y según el gen. Eso es un concepto muy importante. Estamos hablando de
un grupo de 4 genes, que ahora se los voy a pasar a nombrar en las próximas diapositivas, un grupo de 4 genes que, según la expresión que tienen en cada órgano y según la importancia en el sistema de reparación de ADN que van teniendo, producen riesgos de cáncer distintos. Por lo tanto, el síndrome de Lynch no es una entidad homogénea. Depende, según el paciente, depende de la edad del paciente, depende de su género, depende de qué gen tiene afectado, ¿sí? Así que eso es muy importante para tener en cuenta. Como pueden ver en esta diapositiva, los riesgos más elevados, como les dije, son para cáncer de colon y para cáncer de endometrio. Ahora también vamos a hablar de unos matices según la diferencia de cada gen. Estos son los 4/5 genes que pueden producir síndrome de Lynch. Los puse juntos, asociados MLH1 con PMC2, porque tiene una función molecular asociada entre sí, lo mismo que MSH2 con MSH6. El síndrome de Lynch representa aproximadamente 1 a 3% de los tumores colorectales, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si bien estamos hablando de enfermedades raras, no es despreciable que podemos impactar en cuanto a lo que es la prevención, el tratamiento de estos pacientes y sus familias. Y aparte de este grupo de 4 genes está el gen EpCAM, que está genómicamente mapeado cercano al gen MSH2. MLH1 y MSH2, por lejos, son los dos genes que producen, son más frecuentes en síndrome de Lynch. Explican aproximadamente un 80% de todos los casos. Esto siempre estamos hablando de estadística de pacientes que no son argentinos, no tenemos estadística local, eso es una deficiencia que solemos tener en el área de la genética. Pero se mantiene más o menos esta proporción, ¿sí? MLH1 y MSH2 son muy, muy frecuentes. MSH6 es un poco menos frecuente, aproximadamente el 13% de los casos. PMC2, menos aún, 5% aproximadamente. Tiene una característica PMC2 que tiene un pseudogen, es decir, una secuencia de alta homología en otra región del genoma, que a veces puede complicar los estudios moleculares y puede requerir un segundo estudio. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno recibe un estudio molecular con una variante patogénica en ese gen. Aparte de eso, algunos pacientes tienen una condición que no es ni heredada ni heredable, pero que es genética, que es una hipermetilación constitutiva de MLH1 que no le permite expresarse ese gen correctamente, tiene los mismos riesgos asociados al síndrome de Lynch, y en Argentina al menos no tenemos la capacidad de detectarlo con estudios en laboratorios locales. Y el gen EpCAM, que lo puse aparte, porque en realidad es un gen que no se relaciona en realidad con el sistema de reparación del ADN, no es un oncogen, no es un protooncogen, no es un gen supresor de tumores, pero como les decía, está ubicado cercano a MSH2 en el genoma. Y algunas deleciones, o sea, cuando falta material genético en la parte distal del gen EpCAM, también hace que se silencie el gen MSH2 y produce también síndrome de Lynch, si bien no es un gen específico de este síndrome. Algunas de estas cosas ya se los dije, pero para tener algunas cosas en cuenta de cada gen, en MLH1 por lejos también predomina el fenotipo de cáncer colorectal y tienen menor cantidad de tumores extracolónicos, ¿sí? Sobre todo con respecto a MSH2, que es el gen de estos en los cuales tiene mayor cantidad de cáncer de endometrio y de otros tumores extracolónicos. El gen MSH6 también predomina el cáncer de endometrio, en las mujeres obviamente. Es un gen, ahora vamos a hablar de lo que es una inestabilidad microsatelital, pero suele ser que no, puede llegar a pasar que no se detecte con técnicas de inmunohistoquímica o de NGS para inestabilidad. Y el gen PMC2, como les dije, es el gen que es menos frecuente, que tiene menor frecuencia de cáncer en general, el síndrome de Lynch, inclusive puede asociarse con la aparición de pólipos colónicos. El gen EpCAM ya se los mencioné, y hay un cuadro recesivo que en realidad puede afectar a los hijos de los pacientes afectados, que cuando se juntan dos variantes genéticas, una heredada de la madre y una heredada del padre, del mismo gen, en estos pacientes con síndrome de Lynch, se puede producir lo que se llama un déficit constitucional de estas proteínas de reparación del ADN. Es un cuadro sindrómico de inicio de la infancia, con mucha alteración dermatológica y aparición de neoplasias en la infancia. No es estrictamente un síndrome de Lynch, pero lo pueden llegar a haber nombrado, es muy raro, no es frecuente para nada. Les mencioné esto de la inestabilidad microsatelital y para eso primero les tengo que, antes de ver la importancia que tiene el síndrome de Lynch, tengo que explicar qué es un microsatélite. Un microsatélite es una región repetitiva de unas pocas pares de bases. Estamos hablando en el orden de las decenas bajas, 10, 15 pares de bases que pueden tener una repetición. En este caso está
esquematizado con una secuencia de citosinas, ¿sí? Y obviamente el ADN tiene su hebra complementaria, que en este caso es una secuencia de guaninas. El sistema de reparación por escisión de bases, de los cuales estos 4 genes forman parte, lo que hace es arreglar errores cuando la polimerasa se equivoca y tal vez a esta secuencia de microsatélites le agrega una molécula de más, una base nitrogenada de más. Y forma, como lo pueden ver ahí a la izquierda, cuando ya se divide en MMR proficiente y deficiente, forma esa pincita, esas pincitas que literalmente van a escisionar ese par de base que no debería estar y arregla esa cadena de ADN. Lo que pasa en el síndrome de Lynch es que esa pincita no se puede formar y esa base nitrogenada queda. Cuando queda una base nitrogenada, ese microsatélite queda más largo, se dice que es inestable. Y es una característica molecular del síndrome de Lynch, la inestabilidad microsatelital. ¿Cómo se puede detectar esa inestabilidad microsatelital? Por técnicas de biología molecular, que pueden ser por PCR o por secuenciación, o NGS, como también lo pueden llegar a ver escrito. Esa técnica de biología molecular se puede hacer sobre el taco de la biopsia, en tejido afectado, o en sangre periférica, en células derivadas del tumor. Suele tener un tiempo de demora ese estudio, lo suelen pedir los oncólogos, sobre todo los que hacen colorectal. Tiene un tiempo de entrega elevado, aproximadamente 45 días, pero como les digo, esa técnica lo que me mide es la longitud de esos microsatélites. Me puede decir si ese tumor es estable o es inestable. En contrapartida, la inmunohistoquímica es una técnica también no de biología molecular, sino de anatomía patológica, que se hace en el taco de la biopsia, de vuelta sobre el tejido tumoral. Se puede hacer en menor tiempo, sí, en menos de 2 semanas debería estar realizada, idealmente en menos de 1 semana también. Y ve la expresión de esas proteínas de reparación del ADN, ¿sí? Me dice si esa proteína MLH1, MSH2, PMC2 o MSH6 están presentes o no están presentes. Y por lo tanto se puede decir que el tumor es proficiente en estas proteínas de reparación del ADN o es deficiente. Uno pensaría que es tan fácil como pensar que los tumores que tienen la deficiencia de una de estas proteínas en la inmunohistoquímica me lleva necesariamente al déficit a nivel génico, ¿sí? Germinal, de, de ese mismo gen. ¿Sí? Si yo tengo una deficiencia de PMC2 en la inmunohistoquímica, uno supone que voy a tener una alteración genética germinal con la cual el paciente nació a nivel de PMC2. Y para MSH6 lo mismo. Y esto es cierto, pero es cierto para estos 2 genes. ¿Por qué? Porque tanto PMC2 como MSH6 están, literalmente, esa pincita que yo les mostré, están agarrados a su proteína con la que funcionan en conjunto. PMC2 funciona con MLH1, MSH6 con MSH2. Y cuando una de estas 2 proteínas está ausente, eh, hace que falte en la inmunohistoquímica. Pero ¿qué pasa con las otras 2? Tanto MLH1 como MSH2 no están agarradas solamente a esta otra proteína que es su contraparte, sino que están agarrados físicamente, esa pincita la forman en conjunto con otras moléculas. Por lo tanto, cuando mi paciente va a tener una alteración germinal en MLH1, el déficit va a ser de ambas proteínas. Lo mismo para MSH2. Cuando el tumor es proficiente en esa inmunohistoquímica, eso no excluye que el paciente pueda tener un síndrome de Lynch, porque hay algunas variantes genéticas específicas, sobre todo en MSH6 y en MLH1, que no me van a causar alteración a nivel de la proficiencia de esas proteínas. Van a estar presentes, se van a detectar por inmunohistoquímica, pero no voy a poder descartar algún síndrome de Lynch de base. Por lo tanto, un criterio muy importante para que se tiene que llevar a esta diapositiva, que la indicación del estudio genético, que yo ahora se las voy a mencionar cuáles son, es independiente del resultado de la inmunohistoquímica. La inmuno me puede llevar a una sospecha, pero no me descarta un síndrome de Lynch. Les había hablado de esta secuencia de adenocarcinoma, que en los pacientes con tumores esporádicos suele ser muy lenta, ¿sí? Por eso se indica la colonoscopia cada 5 años, cada 10 años en los pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon personales. Pero en esta síndrome de Lynch, esa secuencia es mucho más rápida y se puede producir tanto como a partir
de un pólipo esporádico que tenga una mutación somática en APC, o sea, propia de ese pólipo, y se puede adquirir un segundo hit en estas proteínas de reparación del ADN. Cuando eso pasa, se produce ese cáncer en base a un pólipo. Como les digo, el síndrome de Lynch puede asociarse a pólipos, pero muy pocos, pero esa secuencia va a ser muy rápida, ¿sí? Del pólipo al cáncer. Pero también hay otros tumores en síndrome de Lynch que no se generan a partir de un pólipo, sino a partir de una cripta, que ya de por sí es deficiente en MMR y que lleva a la adquisición de otras mutaciones somáticas que no necesariamente van a llevar a la aparición de un pólipo. Puede que sí o puede que no, dependiendo de si se muta somáticamente APC o no. Pero va a llevar a la aparición de un tumor que no es en base a un pólipo. Por lo tanto, es muy importante, concepto muy importante, que la secuencia de este adenocarcinoma puede ser muy rápida. Y en los pacientes con síndrome de Lynch van a requerir una colonoscopía con una periodicidad mucho más amplia que en los pacientes con tumores esporádicos. Los tumores colónicos en síndrome de Lynch, como les dije, son más frecuentes en MLH1 y en MSH2 y tienen una característica que están presentes sobre todo en pacientes jóvenes, con una edad promedio de diagnóstico menor a 45 años. Esto obviamente no quita que pacientes mayores de 45 o 50 años debuten eventualmente con un cáncer de colon. También les dije, la mayoría son de colon derecho, 70%. Esa evolución de adenocarcinoma suele ser rápida, inclusive dentro de un año se puede llegar a ocurrir. Y el 90% son o inestables, detectados por esas técnicas de biología molecular que les mencioné antes, o tienen déficit en el sistema de reparación de ADN por inmunohistoquímica. Y la histología, si bien no es algo patognomónico, sí es sugestivo de síndrome de Lynch. Y suelen ser tumores mal diferenciados, con una reacción tipo Crohn, con infiltración linfocítica tumoral, que es lo que pueden ver en las imágenes de abajo, y ese patrón de crecimiento medular, que también se ve en la imagen de arriba, que también es característico, no patognomónico de síndrome de Lynch, y que puede también ayudar un poco a la orientación diagnóstica. Eso como generalidad es lo que hablamos hasta ahora de síndrome de Lynch. Ahora, ¿qué pasa en el consultorio? Que es que hay que identificar a estos pacientes. Y todo aquel trabajo que hizo el doctor Henry Lynch a lo largo de mucho tiempo llevó a la identificación de estas familias, que obviamente primero se fueron identificando a partir de las familias de altísimo riesgo, las que eran más llamativas, las que se podían identificar llamando al consultorio y haciendo un familigrama y mirando las patologías. Por lo tanto, los primeros criterios clínicos, ¿sí?, que son de finales de la década del 80, principios del 90, que son los criterios de Amsterdam 1, incluía criterios para sospechar de síndrome de Lynch en familias que tuvieran mucho cáncer colorectal. Pero como les dije yo, no es solo cáncer colorectal. Hay también cáncer endometrio y otros tipos de tumores en diversas partes de la economía. Por lo tanto, se fue ampliando el criterio con el tiempo a estos criterios de Amsterdam 2. Ahora se los voy a graficar con algunos familiagramas, me parece que es mucho más fácil que intentar aprenderse esto de memoria y leer la letra chica, pero ya se va identificando en este criterio de Amsterdam 2 que no es solo cáncer colorectal, sino también de endometrio, gástrico, de ovario, de vías urinarias, renal, cerebro, digestivos, no solamente a nivel de colon, sino también de intestino delgado, hígado, perdón, no hígado, sino vías biliares, y piel por estos adenomas sebáceos que les había mencionado. Y después aparte pueden llegar a escuchar los criterios de Bethesda, que eran guías para ver a qué pacientes se les pedía en aquel momento la inestabilidad o la inmunohistoquímica, que hoy es mucho más laxo, no se siguen estos criterios para pedir estos estudios. Criterios de Amsterdam 1. Esta familia estrictamente que tuvimos, por si no vieron un familigrama o si no lo conocen, los varones son cuadrados, las mujeres son círculos, y con un color se va pintando de acuerdo al código para que se identifiquen los tumores que tuvo cada familiar. En este caso, el color verde son familiares que tuvieron cáncer de colon, ¿sí? La que está señalada con la flecha es mi caso índice, es una paciente de 48 años con cáncer de colon, aparte tuvo cáncer de mama, paréntesis, cáncer de mama no se relaciona con síndrome de Lynch, ¿sí? Al menos parecería no estarlo, o sería muy baja esa asociación. Tenía su madre con cáncer de colon, también a los 63 años, y un cáncer de vías urinarias. Tenía una bisabuela también con cáncer de colon a los 85 años. Por lo tanto, esta es una familia que
si bien estrictamente no cumple ese criterio de Amsterdam 1, porque en realidad hay una disquisición de que un familiar tiene que ser familiar de los otros dos, no importa. Hay 3 generaciones, 4 en realidad, afectadas de cáncer en esta familia, de las cuales 3 tuvieron cáncer de colon. Y eso, obviamente, es muy sospechoso. Esta es una familia en la cual se identificó una variante patogénica en uno de los genes de síndrome de Lynch. También hay otras familias que no cumplían esos criterios, como te digo, y se pusieron criterios que eran menos específicos, pero más sensibles, que me permiten identificar mayor cantidad de familias con síndrome de Lynch. Mi caso índice en este caso me quedó más a la derecha, porque era una familia muy grande por rama paterna, con un paciente que tuvo un cáncer colorectal a los 44 años, si leo bien, que aparte tenía déficit en la inmunohistoquímica, ¿sí? Pero como criterio importante de esta familia a tener en cuenta es que tenía una tía con cáncer de útero, un tío con cáncer de colon a los 60 años, y otro tío con cáncer del sistema nervioso central a los 40. Y aparte tiene una prima segunda, digamos, es el círculo naranja que ven abajo, que tuvo según referencia un cáncer de ovario. ¿Sí? No lo tenemos especificado, pero bueno, asumimos que lo que dicen los familiares es correcto, parecían bastante seguros. Esta es una familia que cumplía con los criterios de Amsterdam 2. Es decir, 3 familiares afectados, ¿sí? Al menos 2 generaciones sucesivas, un familiar que sea familiar de otros 2 en primer grado, un familiar diagnosticado al menos uno antes de los 50 años, y está descartado lo que es el síndrome de FAP, que les voy a mencionar más adelante, eso es lo menos importante. Por eso se dice 3-2-1-1-0, ¿sí? Es como la regla mnemotécnica para acordarse de esto. Pero aparte no tenemos que dejar de pensar en el criterio clínico que vamos a usar en estos pacientes, porque este es otro paciente que tuvo un cáncer de colon a los 60 años, no tenía mucha historia familiar de cáncer, como pueden ver, tiene una familia muy grande, con muy pocos familiares afectados, con tumores no relacionados, pero tuvo 2 tumores de colon, uno derecho y uno izquierdo, y los 2 con déficit de MSH6. Estas 3 familias que les presenté, todas tenían síndrome de Lynch. Todas cumplían diversos criterios, ya sea criterios de Amsterdam 1, de Amsterdam 2, o pensar en el déficit de la inmunohistoquímica en este caso, y la repetición de más de un tumor colorectal en el mismo individuo. Todas estas pacientes tenían síndrome de Lynch. Por lo tanto, para asesorar a estos pacientes, para evaluarlos, para solicitar un estudio genético, tengo que tener en cuenta el informe de anatomía patológica, los antecedentes familiares, que no los puse acá, pero obviamente los tengo que tener, el informe de inmunohistoquímica o de inestabilidad microsatelital, los estudios somáticos, que ahora les voy a mencionar algunas cosas más, de esas variantes genéticas que se pueden encontrar en el tumor y que pueden llevar a pensar en algo distinto, y obviamente el panel multigenético para identificar la causa molecular de este síndrome en las familias. Este algoritmo ya no se usa tanto, ¿sí? Es un algoritmo viejo desde el 2021, pero sirve para reforzar algunos conceptos. Aquellos pacientes que tenían cáncer colorectal y eran proficientes en MMR, cuando se pedía un screening universal para inmunohistoquímica, bueno, si era un cáncer colorectal sin antecedentes familiares, mayor a 50 años, la verdad que no se pedía un estudio molecular. Ahora, si ya era un paciente con un tumor proficiente, pero era menor a 50 años o había antecedentes familiares, o ese tumor ya era deficiente, ya podía pensar en pedir algún estudio molecular, derivar al paciente a asesoramiento genético y pedirle el estudio. Pero fíjense qué pasa con el cáncer colorectal, que es deficiente en MMR, ¿sí? Que es más o menos un 15% de todos los tumores colorectales, y ese déficit era específicamente de MLH1 o PMS2. ¿Qué pasa? Ahí entran en juego los estudios somáticos. Y ese cuadradito rojo que ven con esa variante genética específica, B600E, que es una variante genética puntual en el gen BRAF, todo esto a nivel somático del tumor. Cuando esa variante genética estaba detectada, yo sabía que era un tumor esporádico, ¿sí? Esa variante específica, esa B600E que pueden llegar a ver en los estudios moleculares de los pacientes, que se pide específicamente, que un poco imagino que le puede llegar a ayudar a los oncólogos en el tratamiento, nos ayuda a los genetistas a pensar en el origen de ese tumor, y si es más o menos probable que esto se trate de un síndrome de Lynch. Si bien este algoritmo no lo usamos, lo seguimos teniendo en cuenta por estos motivos. ¿Qué pasa hoy? Paciente, menor a 50 años, con cáncer colorectal, tiene indicación de estudio genético. Lo mismo de cáncer endometrio. Si la edad es mayor a 50 años, pero tiene déficit en la inmunohistoquímica o es inestable, también tiene indicación de panel multigenético. Y si no, igualmente lo tengo que considerar y ofrecerlo al paciente.
Esos son los que dicen las guías actuales de asesoramiento genético, NCN 2024. Hay que pensar siempre en el estudio molecular en estos pacientes, sobre todo si hay historia familiar. También hay que pensar, esto para hacerlo un poco resumido, obviamente si se detecta una variante genética a nivel tumoral por algún estudio de biopsia líquida, ¿sí? Por alguna secuenciación genómica del tumor que se detecta una variante que uno sospecha que puede ser germinal, está indicado el estudio genético. Si ya sé que hay una variante genética en la familia, lo ideal es llegar antes, obviamente, de que el paciente desarrolle un tumor, testearlo antes y darle la prevención correspondiente, que ahora vamos a hablar un poco de eso también. Si tuvo alguno de los tumores asociados a síndrome de Lynch menor a 50 años, con déficit en la inmunohistoquímica, si tuvo más de un tumor, si tiene más de un familiar afectado, o si solamente tiene historia familiar de estos tumores, tengo que pensar en testearlo para síndrome de Lynch. No se pueden escapar estos pacientes y hay que estar alerta. Y hay que saberse estos criterios un poco para que estos pacientes no pasen de largo. Una vez que yo detecté un síndrome de Lynch en estos pacientes, tengo que pensar en la prevención, ¿sí? Con el tiempo se fueron haciendo un poco más laxas estas recomendaciones. Creo que estoy un poco pasado de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Lo que se hace actualmente, según el gen, la colonoscopia empieza a los 20 o empieza a los 30 años. Y se hace cada 1 a 2 años o cada 1 a 3. Pero como ven, son intervalos de colonoscopia muy pequeños. Algunas guías europeas para PMC2, sobre todo, que es el gen menos agresivo, digamos, el que tiene menor penetrancia, menor característica clínica, plantean hacer la colonoscopia inclusive cada 5 años. Creo que yo no me animo tanto, pero hacerla cada 1 a 2 años, tal vez 3, puede ser correcto. La endoscopia para la prevención de cáncer gástrico, detección temprana en realidad, a partir de los 30 años, cada 2 a 4 años para todos los genes. Y otros tumores que hay que prevenir y tener en cuenta para la vigilancia son cáncer de endometrio, cáncer de ovario, próstata, vías urinarias, páncreas y la piel. Cada uno de estos según haya o no antecedentes familiares y específicamente para cáncer de próstata tener un valor umbral de 3 para el PSA, así que nunca se pase ese valor sin tomar una decisión diagnóstica. Y rápidamente, estos pacientes con síndrome de Lynch se benefician de la quimio prevención con aspirina. Si toman esa aspirineta, 100 miligramos por día durante 5 años, en la medida que no tengan contraindicaciones y que toleren el tratamiento, que no le produzca ningún efecto adverso, estos pacientes reducen considerablemente el riesgo de cáncer colorectal. Y también una cosa que es más nueva, que todavía no está en práctica, pero es la aplicación de vacunas de perfil inmunogénico alto que tienen estos pacientes, porque esa inestabilidad microsatelital lleva a la producción, a la expresión de proteínas que son neoantígenos, que el sistema inmune identifica y que a través de vacunas se está estudiando de si se pueden llegar a beneficiar o no de la aplicación de estas vacunas para prevención del cáncer. Por eso todavía está en contexto de research. Hasta acá síndrome de Lynch. Pasamos rápidamente a los síndromes polipósicos, perdón, no lo estoy diciendo bien. Y la estrella de estos síndromes polipósicos es APC. Por lejos es el síndrome que más se conoce de hace más tiempo y que es el que tiene el cuadro más florido. Porque puede producir dos cuadros. La FAP, poliposis adenomatosa familiar clásica, o la atenuada. La clásica es la que se identificaba fácilmente antes de que existieran estudios moleculares. Mediante estos pólipos, que uno dice que son más de 100, pero en realidad produce esto que pasa en la imagen, produce una carpeta de pólipos en el intestino. El paciente se hace la colonoscopia y el informe dice innumerables pólipos, incontables pólipos. No se puede determinar la cantidad, no se puede determinar de si van a desarrollar o no un cáncer, no se puede sacar un pólipo y analizarlo, porque no sirve de nada. Son pacientes que tienen un altísimo riesgo de cáncer, si viven lo suficiente van a desarrollar un cáncer, esa penetrancia es del 100%. Sobre todo, inclusive a partir de la segunda década de la vida, entre los 10 y los 20 años, empiezan a producir tumores de colon, con un promedio de edad de los 39 años. Inclusive después de la colectomía que se ofrece, un 30% puede hacer tumores rectales. Es un síndrome extremadamente agresivo, que aparte produce riesgo en otros órganos. Duodeno, cáncer gástrico, ¿sí? Les dije que esto es uno de los síndromes polipósicos que produce cáncer gástrico. Todo el tracto digestivo en general. Tumores desmoides, son muy frecuentes los tumores desmoides, también suelen crecer mucho y inclusive pueden fallecer los pacientes si esos desmoides intraabdominales producen síndromes de obstrucción o algún otro problema intraabdominal. Cáncer de tiroides papilar,
hepatoblastoma, miren la edad, ¿no? A los 18 a 33 meses puede ser la primera manifestación en la infancia, un hepatoblastoma. También pueden producir riesgo de cáncer de páncreas o menos frecuentemente de medulloblastoma. Ahí entra también lo que dije al principio del síndrome de Turco. Y también tiene algunas manifestaciones benignas, como osteomas osteoides, dientes supranumerarios. Produce un cuadro muy característico que es la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, así que son pacientes que necesitan su consulta con oftalmo. Quistes y fibromas también pueden aparecer. Como les dije, la colonoscopia comienza a partir de los 10 años y se hace una vez por año. En la medida de que estos pacientes se puedan manejar con una colonoscopia y sacar los pólipos endoscópicamente y analizarlos individualmente, estos pacientes se pueden manejar. Cuando ese manejo se hace imposible, se ofrece una colectomía o una proctocolectomía y hay que hacer la vigilancia posterior. Pero tengan en cuenta el riesgo de cáncer gástrico también y la afectación en los niños, ¿sí? No son solamente síndromes de adultos de los cuales estamos hablando. No se los dije, pero el síndrome de Lynch, en general el riesgo empieza en la adultez, ¿sí? A partir de los 20 años. Para PC esta clasificación de pólipos duodenales, específicamente no colónicos, que según el número de pólipos, el tipo de pólipos, qué tipo de displasia tenían, se hace un score y se puede ver en el intervalo para el cual se puede hacer la endoscopia. Es la función de este score, tenganlo en cuenta que existe, para hacer la colonoscopia y ver cada cuánto se hace luego la endoscopia alta. Y les dije que APC producía no un solo síndrome que era la FAP clásica, sino también la FAP atenuada, ¿sí? La poliposis adenomatosa familiar atenuada. Como generalidades produce menos de 100 pólipos. Cuando les hago un paréntesis, cuando hablo de cantidad de pólipos, estoy hablando de pólipos a lo largo de la vida, ¿sí? Hoy un paciente se hace una colonoscopia, le salen, no sé, 10 pólipos, los cuento. Se sacan, por ejemplo, y 10 años, no sé, 2 años después se hace otra colonoscopia y se encuentran otros 10. Bueno, ese paciente ya tuvo 20 pólipos. Y así se van sumando a lo largo de la vida, ¿sí? La FAP atenuada, dependiendo de la variante genética específicamente, si va a producir una PAF atenuada o una clásica. Igualmente, estos pacientes tienen un riesgo considerable de adenocarcinoma, pero en la medida de que se puede manejar endoscópicamente, uno intenta evitar que tengan una colectomía, ¿sí? En la medida que eso se puede hacer, mejor. Pero si el paciente no puede tolerar, no va a adherir, o es imposible el manejo endoscópico, hay que ofrecer una cirugía preventiva. En la FAP atenuada, ese promedio de aparición de adenocarcinoma es un poco más elevado, no es a los 39, es más a los 50, 55 años. Y atentos, que hay una variante genética específica que es muy frecuente. Si ven estudios genéticos, la van a ver esta variante, que es una variante genética en APC, que aumenta el riesgo de cáncer colorectal, pero no produce poliposis. Y se maneja con colonoscopia después de los 40 años. Es esta variante, la I1307K. Y aparte APC puede producir otro fenotipo más, que es el GAPS, que es un síndrome extremadamente raro, que es adenocarcinoma gástrico y poliposis proximal del estómago, que son unas variantes patogénicas que no están ubicadas en el gen, en la secuencia codificante del gen, sino en el promotor, lo que se llamaría arriba en el ADN, y produce pólipos gástricos, que es un criterio diagnóstico la presencia de mayor a 100 pólipos, o mayor a 30 con un familiar afectado. Es muy raro, yo sospeché un solo paciente con este síndrome, todavía no lo vi con el resultado, y no produce poliposis colónica, pero tenganlo en cuenta de que es un fenotipo más de APC. Otra poliposis, ya saliendo del gen APC y entrando en lo que es el gen MUTI, tiene una característica particular de que todos los síndromes que nombré hasta ahora y que voy a seguir nombrando son dominantes. Es decir, necesito una variante genética en un solo gen, el de mamá o el de papá. Pero en el gen MUTI necesito las dos copias alteradas, tanto la de mamá como la de papá, ¿sí? Por eso se dice que es un cuadro recesivo y tiene sus implicancias en cuanto a asesoramiento genético. El fenotipo muy similar a la FAP atenuada, menos de 100 pólipos con un riesgo elevado, en este caso hasta el 90% de adenocarcinoma. Aparte, cáncer duodenal, endometrio gástrico está descrito, es menos frecuente, muchos adenomas, sobre todo a nivel de duodeno y fúngicos. De vuelta, se manejan en cuanto a lo que es la prevención de cáncer colorectal, con colonoscopía, con polipectomía y el análisis por anatomía patológica, en este caso desde los 25 años, cada 1 a 2 años. Y de vuelta, si el manejo endoscópico no es posible, se puede considerar la cirugía. No les quiero mezclar mucho, sobre todo porque no vieron la parte introductoria, pero es importante que
los familiares de estos pacientes, sobre todo cuando detecto una sola variante al azar, porque se calcula que 1 a 2% de la población general es portadora de una variante en este gen, o sea, no de dos, sino de una, eso tiene implicancias familiares, ¿sí? Por lo tanto, cuando un paciente es positivo para una sola variante, se dice que es portador heterocigota, ¿sí? Y a los familiares los tengo que estudiar con el gen completo. Siempre acuérdense de la familia, por favor. En todo esto no es solo el paciente, sino que también tengo una familia que se puede llegar a ser beneficiada por estudios genéticos y merecen su propia consulta de asesoramiento genético. Estos portadores heterocigotas, en teoría, no tendrían riesgo aumentado de cáncer, se manejan de acuerdo a los antecedentes personales y familiares. Si hay o no antecedentes de cáncer de colon, se verá cada cuánto se ofrece la colonoscopia, en general cada 3 a 5 años. Cuadro comparativo, con la FAP empiezo con la colonoscopia a partir de los 10 años, con la atenuada o con MUTI a partir de los 18 años, con un intervalo similar, siempre consideran la consulta quirúrgica. Y luego de la cirugía, si es que se ofrece una cirugía preventiva, hay que pensar en seguir haciendo la sigmoidoscopía o la pauchoscopía una vez por año para la prevención del cáncer rectal específicamente. Para APC, pensar en la ecografía tiroidea también, siempre en la veda para todos los síndromes. Y en cuanto a lo que es la poliposis adenomatosa familiar, en contraposición con síndrome de Lynch, la quimioprevención está todavía en contexto de research, se ofrece. No tuvo tantos resultados todavía. La colectomía reduce el riesgo de cáncer colorectal. Tiene sus comorbilidades, sí, pero son pacientes que van a ser tumores de colon y hay que intentar prevenirlos. Las indicaciones ya se los dije, cuando los pacientes cuando tienen síntomas o cuando el manejo endoscópico es imposible o el paciente no puede adherir. Colectomía total con iliorectoanastomosis o una proctocolectomía con el pouch ilioanal, si es que había pólipos rectales previamente. Y con respecto a los otros síndromes polipósicos, perdón, que también se solapan con tumores en otros órganos que van a ver en otras clases, está, con respecto a los tumores amartomatosas, el gen STK11 que produce el síndrome de Peutz-Jeghers, que produce esa pigmentación mucocutánea característica, sobre todo en la infancia y adolescencia, que después se va perdiendo. Es común en mucosa, sobre todo oral, labios, genitales y manos. Y tumores amartomatosos del tracto gastrointestinal. Afecta también a los niños, produce también riesgo de cáncer gástrico, tumores ováricos y testiculares, sobre todo de los cordones sexuales, no el típico seminoma, no un cáncer de ovario, sino los tumores de los cordones sexuales. Altísimo riesgo de cáncer de mama y de cáncer de páncreas. Hay que pensar en hacer cirugía reductora de riesgo para mama y pensar en vigilancia para páncreas en todos los pacientes. Y también riesgo de cáncer de pulmón. Pero vean que la colonoscopia en este síndrome empieza a partir de los 8 años, ¿sí? Hay que verlas en el intestino delgado también. Y esos pólipos a veces son muy grandes, pueden tirar del colon y el movimiento peristáltico producir una intussuscepción y producir síntomas de oclusión intestinal. Esto también se ha visto en síndrome de Peutz-Jeghers, que idealmente hay que identificarlo en la infancia y llegar antes. Otro síndrome relativamente frecuente dentro de lo raro que ya son estos síndromes es PITEN, que lo van a ver con el nombre de síndrome de Cowden o síndrome de tumores amartomatosos asociados a PITEN. En realidad no produce tumores amartomatosos, sino que es más una poliposis mixta que incluye los amartomas y también es un cuadro extremadamente florido. No produce solamente riesgo de cáncer, produce otras alteraciones que no tienen nada que ver con el desarrollo de cáncer. Mucha alteración en piel, muchas pápulas, tricolemomas, macrocefalia, autismo, discapacidad intelectual. Son todas cosas que pueden producir también en los varones en máculas hiperpigmentadas a nivel del glande, lo que se llama un síndrome de Riley-Rubalcaba. Y como ven, como criterios mayores, cáncer de mama, riesgo altísimo, hay que pensar en una cirugía preventiva. Cáncer de endometrio, cáncer folicular de tiroides, amartomas gastrointestinales y estas cuestiones que les fui nombrando, también lipomas, otros tipos de cáncer de tiroides, lesiones benignas de tiroides, cáncer renal. Como pueden ver, son pacientes que están extremadamente afectados cuando hay una variante patogénica en PITEN, que es un gen extremadamente raro, pero que cuando está produce mucha sintomatología. En este caso, la colonoscopia se puede hacer un poquito más adelante, ¿sí? A partir de los 35 años o 10 años antes del diagnóstico más joven en la familia, pensar en prevención de cáncer de endometrio, riñón, melanoma y tiroides. Yéndonos a lo más
infrecuente de todo, tal vez, de los que les voy a hablar ahora más detalladamente, son estos síndromes de poliposis juvenil. No se llama poliposis juvenil porque afecta a los menores de edad, sino porque el tipo de pólipos que produce se llaman juveniles en la histología. También produce aumento de riesgo de cáncer gástrico y tienen la particularidad del gen específicamente SMAD4, no del BMPR1A, que produce una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y esos puntitos que son casi imperceptibles, que se pueden ver así como marca la flecha, o a veces inclusive como medio azulados, pueden producir malformaciones arteriovenosas, inclusive a nivel de pulmón o cerebro, y sangrar son característicos del gen SMAD4, que también hace que se identifiquen en la infancia. La colonoscopía en este síndrome empieza a los 12 años o antes si hay antecedentes familiares, produce riesgo de cáncer de colon, de cáncer gástrico, esto que le mencioné en la parte vascular. Y lo más raro de todo es la poliposis serrata, que tiene sus criterios clínicos en cuanto al diagnóstico, que es la presencia de al menos 5 pólipos serratos o hiperplásicos proximales al recto, todos de 5 milímetros o al menos 2 de 10 milímetros, o con 20 pólipos serratos en colon, que al menos 5 sean proximales al recto. El principal factor de riesgo por lejos es el cigarrillo. ¿Sí? La parte genética, muy poco. RNF43, MUTI, se han asociado estos genes a la poliposis serrata. La realidad es que es muy extremadamente bajo el rate diagnóstico de los paneles genéticos en la poliposis serrata. Recordar que en el conteo de esos pólipos a lo largo de la vida no incluye solo los pólipos serratos, sino también los hiperplásicos, que los otros síndromes no incluían como criterio clínico para esa poliposis. La colonoscopia cada 1 o 3 años, a partir de los 40 años, o antes si hay familiares más jóvenes con cáncer de colon o pólipos. Y podemos seguir hablando, ¿sí? La realidad es que no lo vamos a hacer porque nos vamos a pasar mucho de tiempo, pero todos estos genes pueden producir también síndromes polipósicos. Creo que el más frecuente de estos son POLD1, POLE, menos frecuentemente en el FHL1, TP53 y Fraumeni también puede aumentar el riesgo de cáncer de colon, pero tal vez no tanto. Este es un resumen de un paper de Valle del año 2017. Si bien algunas cosas se fueron cambiando con el tiempo, por ejemplo, esto de los DCP-10 produce tumores amartomatosos o en realidad son mixtos, pero vale mucho este cuadro para pensar cuando estoy hablando de un síndrome polipósico, cuando un no polipósico, y dependiendo del tipo de pólipo que tengo, qué síndrome voy a pensar. Pero en términos generales eso está ordenado de lo más frecuente a la izquierda, de Lynch, a la derecha lo menos frecuente. Así que les fui mencionando de a poco aquellos síndromes que producían cáncer gástrico, que fueron básicamente casi todos los que vimos hasta ahora. Pero ¿qué producían? Producen en general riesgo de cáncer gástrico del adenocarcinoma típico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este otro gen, CDH1? El cáncer gástrico hereditario, más o menos un 10% son familiares, no necesariamente genéticos, ¿sí? Sino que hay agregación familiar. Pero hay un subgrupo de estas familias en las cuales se puede identificar alguna variante patogénica en estos genes que nombramos frecuentemente Lynch. Menos frecuentemente los síndromes de polipósicos del colon y CDH1. ¿Qué pasa con este gen? Este es un gen que no produce el típico adenocarcinoma gástrico, sino que produce tumores gástricos hereditarios difusos. Es el tipo específico de cáncer gástrico que produce este síndrome. ¿A quiénes voy a testear? A aquellos pacientes que ya sabemos que hay una variante patogénica en CDH1 en la familia, aquellos que tuvieron este tipo de cáncer gástrico a cualquier edad. Si tengo al menos un familiar con este tipo de cáncer gástrico, lo puedo testear también. Y como también produce riesgo de cáncer de mama, aquellos que tienen antecedente de carcinoma lobulillar mamario. Obviamente, dentro de lo que es cáncer de mama, este gen es extremadamente frecuente que se testee, es muy poco frecuente que aparezca una variante patogénica en CDH1, así que en general lo tenemos bien estudiado y bien cubierto. ¿De dónde viene un poco esto? Se sabe que la ascendencia maorí en Nueva Zelanda es un factor de riesgo. Yo nunca vi un paciente de esta ascendencia, pero está descrito. ¿Sí? Y este gen, el CDH1, codifica para una caderina, que está obviamente expresada en tejido gástrico normal, pero también puede producir esta característica, puede producir
la fisura del labio alveolar palatina, que puede ser que es en realidad un defecto congénito, en general esporádico, a veces sindrómico, pero que cuando está presente en el paciente también nos tiene que llevar a pensar en la posibilidad de que se trate de una alteración. ¿Por qué es importante CH1? Porque el riesgo de cáncer gástrico es altísimo. Si uno ve estos papers viejos de aquellas familias que tenían mucho antecedente de cáncer gástrico, cuando todavía no se conocía la etiología molecular, se decía que ese riesgo de cáncer gástrico era del 100%. Con el tiempo se fueron identificando familias que tal vez no tenían tanto cáncer gástrico. Por eso se dice que ese riesgo es amplio, del 30 al 70%, pero en aquellos que se identifica hasta el día de hoy, en todos se tiene que ofrecer la gastrectomía profiláctica total, con las comorbilidades que eso conlleva. Pero son familias que suelen hacer cáncer gástrico a una edad joven. Inclusive se puede hacer a partir de los 18 años o antes si hay antecedentes familiares de personas más jóvenes que hayan tenido ese tipo de cáncer. Y aquellos que no quieren hacer la gastrectomía tienen que hacer una endoscopía con toma de biopsia, pero no de cualquier biopsia, sino de biopsias aleatorias con el protocolo de Cambridge, que incluye la toma de 30 biopsias aleatorias. Es bastante cruento, pero es la alternativa para los pacientes que no se quieren operar. Más o menos un 30% de pacientes que se someten a su primera endoscopía con toma de biopsia con este protocolo, el 30% tiene un cáncer que no se había detectado y que no se podía ver por endoscopía, justamente porque es del tipo gástrico difuso, no produce tanta alteración glucosa en la enfermedad temprana. Como les dije, también riesgo de cáncer de mama lobulillar, hasta 60% se puede discutir en una mastectomía reductora de riesgo. En este caso, en esta familia, mi caso índice es el círculo verde de una mujer que tuvo un cáncer de mama lobulillar a los 67 años. Eso nos llamaría mucho la atención. Pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 familiares pintados de rojo. Todos tuvieron cáncer gástrico. Esta paciente, todavía no tengo el resultado del estudio molecular, pero en el asesoramiento le tuve que explicar la posibilidad de que pueda venir una variante patogénica en este gen. Porque si viene, le tengo que ofrecer una gastrectomía profiláctica. Distinto es de esta familia, que mi caso índice es el círculo rojo del medio, una mujer que tuvo un cáncer de mama lobulillar, con antecedente de cáncer de mama en la familia. No hay ningún antecedente de cáncer gástrico, pero tiene 3 primas con cáncer de mama. Y esta paciente sí le vino una variante patogénica en CDH1. Le ofrecí una gastrectomía profiláctica y ella, con buen tino, creo yo, decidió no operarse. Sí le dije la endoscopía, obviamente, porque merece su endoscopía con toma de biopsia, pero esto es una zona gris de la medicina hoy en día. ¿Qué pasa cuando identificamos estas familias con CH1, pero sin antecedentes familiares de cáncer gástrico? Bueno, como les digo, ese 30% de pacientes que se hacen endoscopía van a tener un tumor gástrico que lo podemos detectar a tiempo. Pero hay otras familias que nunca van a desarrollar un cáncer gástrico. Todavía no sabemos por qué, y la gastrectomía va a depender sobre todo de la voluntad de los pacientes de si lo quieren hacer o no, porque obviamente es una cirugía con muchísimas comorbilidades, síndrome de mal absortivo, dumping, pérdida de peso, empeora la calidad de vida claramente, pero son cosas que se tienen que ofrecer para la prevención del cáncer gástrico. Y obviamente hay otros genes, algunos se los fui nombrando, otros que todavía no están tan asociados con cáncer gástrico, inclusive hasta BRCA1 y BRCA2 se ha planteado la posibilidad de que estuvieran asociados. Así que, para finalizar, creo que a tiempo, piensen en la posibilidad de que un gen pueda afectar a muchos órganos. Ese es un fenómeno que se llama heterogeneidad genética. Y que un órgano pueda estar afectado por muchos genes. ¿Sí? Por eso el panel multigenético nos vino a resolver muchas cuestiones en la oncogenética, que tal vez antes eran muy difíciles de resolver mediante la detección o la solicitud de estudios de genes individuales. Piensen en las prácticas de prevención que se pueden aplicar sobre un paciente y cuándo me tengo que ocupar de un paciente y cuándo no me tengo que olvidar de su familia. ¿Sí? Hay momentos para cada cosa. A veces es más urgente el paciente, a veces es más urgente la familia. Esas son cuestiones que en el consultorio hay que sopesar. Pero no se olviden de los familiares. Es muy frecuente en genética de un paciente en el cual se detecta una variante genética y cuando habla con la familia resulta que hay otro familiar que ya había sido testeado y ya se conocía esa variante familiar y nunca lo contó. Hay que ayudar a esos pacientes para que puedan contar esto en la familia y eventualmente hacer prevención. ¿Y por qué es importante eso? Porque esa familia original que describió Wartin a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se sabe que hoy tiene más o menos un poco más de 1000 descendientes. ¿Sí? Así que el impacto sobre una familia puede tener miles de prevenciones a futuro. Esto es muy importante que esto se haga en las familias.
El asesoramiento genético, siempre tener en cuenta que se pueden dar eventos de significado incierto, y hay que tener un manejo de eso también, las implicancias personales y familiares de cada estudio, y obviamente todo esto está en actualización constante y hay que estar capacitándose constantemente. Lo último que les digo, perdón, este es el doctor Eduardo Castilla, que fundó el Centro Nacional de Genética Médica, donde yo me formé, que tuvo una frase que a mí me gustó mucho, que decía que con respecto a otras especialidades, la genética tenía la particularidad de que trata con familias. Y lo que hacen las familias es que viven mucho más que los pacientes individuales. Así que se necesitan genetistas inmortales, que él dice que sí existen, que son instituciones públicas con registros médicos que sean recuperables y buenos. Para eso estamos los genetistas, pero también están las instituciones porque estas familias hay que seguirlas con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. La verdad que muy clara. Yo creo que hoy en día el asesoramiento ha llegado para quedarse y le ha generado como pareciente una incomodidad al oncólogo, ¿no? Porque hoy en día debemos tener conocimientos que quizás hace 10 años pasamos desapercibidos y hoy en día debemos responder parcialmente a los pacientes, más allá que la genética en sí sea una especialidad. Para iniciar, yo te quería consultar inicialmente con respecto a síndrome de Lynch, a las proteínas de reparación, si hoy en día lo que es MLH1 principalmente y MSH2, ¿hay alguna característica clínica que usted te haga sospechar que tenga una variante o la otra? Y si dentro de ellas cambia el pronóstico y el seguimiento un poco de eso. En términos generales, te diría que no hay ninguna característica clínica que me haga pensar en un gen por encima del otro. Como les dije, hoy está el panel multigenético que incluye el estudio de todos los genes al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos saca la duda hoy por hoy con respecto a cuál es el gen que tiene esa alteración de base. Obviamente, como les dije, la inmunohistoquímica puede ser un criterio de sospecha, pero no nos va a decir siempre la verdad. Y sí cambia, como te dije, en cuanto a la prevención. Creo que es importante reforzar ese concepto de que las colonoscopías y las endoscopías van a ser con distintas frecuencias según cuál sea el gen afectado. Bien. ¿En la audiencia hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Guille. El año pasado se discutió un poco en ASCO acerca de hacer testeo universal a todos los pacientes con cáncer de colon, ¿sí? Panel germinal a todos los pacientes con cáncer de colon, no solamente a los inestables. Vos, dentro de tu práctica habitual, ¿a qué pacientes considerarías sí o sí para testeo y cuáles podrían no testearse? El testeo universal es una controversia grande en genética en general, ¿sí? No solamente en síndrome de Lynch. Creo que igual la controversia más grande es en cáncer de mama. Los que yo creo que hoy no se pueden dejar de testear bajo ningún concepto son aquellos que tienen la detección del cáncer colorectal o endometrio menor a 50 años, cuando hay antecedentes familiares, ¿sí? Sobre todo si es una familia con numerosos antecedentes, eso hay que tenerlo en cuenta, eh, y aquellos pacientes con la inmunohistoquímica que tienen el déficit de enzimas de reparación del ADN se tienen que testear sí o sí. Y siempre, siempre preguntar si en la familia alguien se hizo un estudio genético, porque si ya está detectada la variante patogénica, podemos hacer un estudio dirigido a esa variante y también es un paciente que también se tiene que testear. Guillermo, otra cosa que yo te quería preguntar con respecto a bueno, nos mostraste que ya hay evidencia robusta de la quimioprevención con aspirina. En aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de un cáncer de colon, ¿no? Y con un síndrome de Lynch, ¿hay alguna evidencia de que la aspirina disminuye, por ejemplo, las recaídas o que cambie un poco el pronóstico? Esos datos que yo le mostré están hechos en pacientes que no tenían un diagnóstico previo, ¿sí? Pero que sí tenían síndrome de Lynch. De todas maneras, hoy por hoy lo estamos indicando porque primero que no hay ninguna evidencia de lo contrario, la aspirina es un medicamento que es barato y accesible, aceptado por los pacientes, eh, y que todavía no hay una evidencia del todo concluyente con respecto a los pacientes que ya tuvieron cáncer colorectal, pero sabemos que están en un riesgo aumentado elevado de volver a desarrollar un segundo tumor colorectal. Por lo tanto, no hay por el momento no hay ninguna contraindicación para indicar ese medicamento, salvo que obviamente las características del paciente no lo permiten. Bien.
Ahora, Guille, hay muchos médicos en formación, residentes de oncología y muchos que ya están haciendo, digamos, su práctica ya egresados. Ellos podrían pedir un panel genético hereditario siendo oncólogos a un paciente con sospecha de esto, sabiendo que por ahí el turno en genética tarda en que se lo den al paciente. Sí, pero con un asterisco. El- lo que dice el Andrés con respecto a la solicitud del estudio molecular por parte del oncólogo, en este caso el oncólogo tratante no tiene por qué ser necesariamente un oncólogo, digamos, podría ser una especialidad, es lo que se llama el modelo mainstreaming, ¿sí? Que es la solicitud del estudio genético sin derivar, al menos en principio, al médico genetista. Eso es algo que es una posibilidad que en otros países está un poco más resuelto porque, no, porque hay otros profesionales, inclusive no médicos, que pueden ser asesores genéticos, que pueden venir de otras ramas de la salud, no necesariamente la medicina, sobre todo la enfermería, que pueden, están capacitados para pedir ese estudio, pero requieren justamente eso, una capacitación formal previa y una actualización permanente en cáncer hereditario para saber qué tipo de estudio pedir. Y no solamente saber qué estudio pedir, sino saber cuándo derivar al médico genetista. ¿Sí? En ese modelo el médico genetista no es que desaparece, sino que recibe las consultas que son más urgentes o más complejos. Yo te hago la última, ya pasando al terreno de la poliposis. ¿Cuándo consideras vos que es el momento indicado, ¿no? En un paciente ya con diagnóstico para indicar la colectomía profiláctica? Perdón, no entendí bien la pregunta. En pacientes ya con diagnóstico de poliposis, ¿no? Pero no de cáncer colorectal, ¿vos cuál crees que es el momento indicado, ¿no? Para indicar una colectomía profiláctica? Eso hay que sentarse a hablar con el paciente. Eh, el manejo endoscópico de los pólipos depende mucho del endoscopista, depende de la habilidad que tenga, depende de la confianza que tenga para sacar la cantidad de pólipos que presente el paciente. Si en una colonoscopía no se pueden sacar todos los pólipos y ese paciente queda con un riesgo elevado de desarrollar un adenocarcinoma porque no le puede sacar esa lesión premaligna, bueno, ya en ese caso hay que sentarse a hablar con el paciente y discutir esta posibilidad. Obviamente la palabra del paciente en eso también va a ser muy importante, de poder hacerle entender cuál es la importancia de esa cirugía. Eh, pero no hay una edad recomendada tampoco, es mucho criterio clínico y hablar con el paciente. A ver. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, en honor al tiempo, Guille, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, la predisposición y bueno, el tiempo para sacarnos dudas. Vamos a ir ahora con el esquema de cáncer de ovario. La presentación va a estar a cargo de la doctora Meina Winocur. Ella es especialista en medicina interna, es oncóloga, asesora genética oncológica. Desempeñó labor en la clínica Reina Fabiola, Sanatorio Allende de Cerro, Córdoba, Argentina. Meina, te dejamos con la presentación. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Mi internet anda medio medio, así que vamos a compartir la pantalla sin cámara por las dudas. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? No todavía. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí puse una foto para que sepan quién soy. Igual los chicos en el curso me escucharon hablando ya de mama, así que calculo que algunos se acuerdan. Eh, Vamos a hablar de cáncer de endometrio y ovario. Bueno, calculo que cuando arrancaron explicaron que hoy tocaba mama y Lagos tuvo un problemita. Así que me va a faltar la pata de mama en lo genético, ¿no? En la parte esta ginecológica, digo. Después la verán con Lagos tardío. Bueno, para arrancar un poquito de la historia de la genética, a mí siempre me gusta contar esta historia que cuando yo hice mi formación ahí con el Instituto Nacional del Cáncer me la contaron y me pareció bastante interesante. Y a ver si se despiertan un poquito porque es viernes y es tarde y ya deben estar cansados todos los chicos de toda la semana. En 1895, este médico patólogo
tenía su costurera, que era la que le hacía todos los trajes, y le dijo que probablemente ella fallecería joven, debido a que su familia había como una especie de maldición y todos se morían, o de cáncer de colon, o de estómago, del aparato reproductor femenino. La chica terminó falleciendo realmente a una edad temprana por un cáncer de endometrio metastásico. Y este patólogo obviamente no creyó la suposición de que era una maldición y decidió estudiar genéticamente y el árbol genealógico de esta mujer, que lo publicó en 1913 junto con las otras familias propensas al cáncer, y en 1925 se terminó actualizando los datos sobre esta familia, y desde ese momento se considera que esta familia, la familia de la costurera, se conoce como la familia G, que fue una de las primeras familias estudiadas y donde se empezó a hablar un poco de que el cáncer podía ser hereditario. Eh, para hablar de esto, la parte teórica es muy interesante, bueno, los que hacemos esto y lo que nos gusta, y se puede estudiar de los libros, pero también es importante saber uno en dónde está, acceso a qué tiene. Mucha gente del interior tal vez no tienen acceso a tener un asesor genético en el mismo hospital en el que trabajan, y lo tienen que derivar a otra provincia, y los turnos son muy lejos. Y a veces así se pasan algunos pacientes que deberían ser derivados. Entonces, bueno, creo que siempre está bueno eh, saber o averiguar a dónde se puede derivar, saber que el RACAF, que es una red argentina de asesores genéticos, se puede buscar por internet, y ahí podés buscar dónde hay un asesor genético en tu provincia o en la provincia más cercana. Nada, creo que eso está bueno que sepan que está disponible. Bueno, esta era un poco una parte más de interacción con los chicos. No sé si alguno nos quiere contar, si tienen asesores genéticos en sus centros, si ustedes derivan a los pacientes o los piden ustedes a los estudios genéticos, un poco lo que acaba de preguntar Andrés también, o si hay comités y reuniones y ahí deciden a qué paciente le piden estudio germinal, a qué paciente les piden estudio somático, o si viene un resultado somático, si se discute si hay que pedir estudio germinal. Eh, no sé si alguno de los chicos nos quiere contar un poco eh, para ver también un poco cómo va orientada la clase, si tienen acceso a esto de la genética o les parece algo inaccesible. Obviamente no los chicos del Fleming, que sabemos que tienen un equipo gigante de asesores genéticos, sino los que están más perdidos por el interior de Argentina. Yo, Melina, trabajo acá en un hospital Juan, público acá a ver, de La Plata, eh, y acá inclusive ajá, hay muy poco de asesoramiento. De hecho, eh, para el público es muy difícil, la verdad que para el público queda un poco en el conocimiento y en la sospecha clínica. para la parte pública decís. Sí, sí, queda un poco en la sospecha Sí, no, clínica acá también, en Córdoba del también. oncólogo. Olvídate, la parte pública no tenés acceso a nada. Quizás ya en pacientes con cobertura hay dos o tres especialistas. Algunos son oncólogos Ujú, derivados en genetistas, y algunos sí propiamente ya claro, con la especialidad propia, pero la verdad que para lo que es el público es muy complejo. sí, sí. Bueno, Juan, vos tenés ahí a la Alemán, Claro, que la nosotros tenés en en COVID, tu mismo hospital, ¿no? nosotros en COVID, que no es un hospital, es una institución privada ambulatoria, tenemos a Ah, Alejandra Mampel, que es excelente, y la verdad es ujú, que todo lo derivamos con ella. A veces está sobrepasada de turnos, entonces ella los atiende en otros lugares, tenemos esa posibilidad. Y hay un par de genetistas más en Mendoza que también hacen asesoramiento y si bien con Alex, con quien trabajamos, porque la tenemos ahí, estamos en contacto permanente con ella también se apoya con los colegas, entonces tenemos opciones. Y en el público también, lo que pasa es que yo no trabajo todavía en el público, entonces no conozco muy bien cómo es el manejo en el público, ujú, pero también hay, sí. bárbaro. Bueno, para el resto de tal vez la gente que no tiene acceso o no los tienen cerca, está bueno que sepan que se puede buscar en el RACAF las direcciones para ver si hay algún asesor genético en la provincia en la que están o cuál sería el que está más cerca, ¿sí? Para que no dejen de pedirlo básicamente porque no sepan que estén, a eso voy. Y un poco también lo que contaba Guille, de que si el oncólogo lo puede pedir, sí, pero con un asterisco, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, que sepan que se puede pedir de última, si no tienen acceso al asesor genético,
y piden ayuda para la interpretación del resultado, ¿sí? Pero bueno, está bueno que si lo pensamos y el paciente tiene criterio de ser estudiado, no dejemos que pase. Nada, eso es como un mensaje parroquial. Bueno, ¿qué es la consulta de asesoría genética? La consulta de asesoría genética es mucho más larga que una consulta oncológica, y ya las consultas oncológicas son largas. Tenemos primero la consulta pretest, donde hablamos con el paciente, lo conocemos, vemos cuál es la motivación, por qué llegó a nuestra consulta, si lo mandaron o fue porque él quiso averiguar sobre la herencia familiar, cuál es la expectativa, y hacemos el familigrama, que vendría a ser en criollo el árbol genealógico, donde vemos qué paciente tuvieron cáncer y a qué edad se desarrollaron. Después, en nuestra cabeza vamos pensando qué diagnóstico sindrómico tenemos en mente y qué genes vamos a testear. Hoy en día, también como dijo recién Guille, pedimos paneles multigenéticos, excepto que tengamos una mutación familiar identificada. La verdad que excepto ese caso siempre pedimos los paneles multigenéticos. Pero si pensamos, por ejemplo, en un cáncer hereditario renal, que no es el día de hoy, pero no importa, hay que pedir un panel ampliado. Entonces, bueno, tenemos que saber qué estamos buscando, ¿no? Y después tenemos la segunda consulta, que es la interpretación de los resultados. Y ahí le vamos a decir si es positivo, si es negativo, o sea, si tiene una variante patogénica o no, o si tiene una variante de significado incierto, si es un verdadero negativo o no. Términos bastante específicos del mundo del asesor genético, que no es la idea de la charla que a lo mejor entiendan eso, pero que sepan que tenemos una segunda consulta donde vemos qué resultado vino el estudio genético y puede terminar ahí, ya sea si da benigno o patogénico, y si da una variante de significado incierta, nos tenemos que volver a citar con esa persona cada un año a ver si esta variante se reclasificó, ¿sí? Si se fue para benigna o para patogénica. Y en esa consulta tenemos las recomendaciones, ¿sí? Si hay que hacer alguna cirugía reductora de riesgo, si hay que o no, cambiamos la vigilancia o no, no hay que hacer ningún cambio. Básicamente son por lo menos 2 consultas y pueden ser 3, 4, 5 si son variantes inciertas hasta que la variante se termine de reclasificar. Pero por lo menos 2 consultas, la primera y la de la entrega de resultados. Bueno, a mí me toca hablar hoy de cáncer de cuello, no, cuello de útero, no, de útero, de endometrio y de ovario. Ahí tenemos un poquito donde estamos parados, por lo menos hasta el 2020, cuál era la incidencia y la mortalidad. El tumor de ovario sabemos que tiene una mortalidad muy alta y es muy malo en métodos de screening y de detección temprana. Entrando al cáncer de endometrio hereditario, bueno, ahí quedó medio medio, el 14% puede ser hereditario, entre un 10 y un 14%, y la gran mayoría, 80, 80 y pico por ciento, es esporádico, como la mayoría de los tumores. Obviamente, el que está a la cabeza es el síndrome de Lynch. Cuando pensamos en endometrio hereditario, sigue el síndrome de Cowden o mutación en el gen PTEN. Y después siguen otros síndromes como el POLE, POLD1, BRCA, TP53. Ya hablaron un montón hoy del síndrome de Lynch. No era la idea que quede colon y endometrio en la misma clase, pobres chicos, bueno, estar podridos, pero bueno, no puedo no hablar de síndrome de Lynch si hablo de endometrio. Es un síndrome autosómico dominante, las mutaciones pueden ser en el gen MLH1, PMC2, MSH2 o MSH6, aparte del riesgo de cáncer de endometrio que puede subir de un 27 a un 71% a lo largo de la vida, con una edad promedio de diagnóstico entre 40 y 60 años y un riesgo de cáncer de ovario hasta un 14%, con una media de edad de diagnóstico entre 40 y 47 años. Sabemos, como ya estuvieron hablando recién, que tenemos un altísimo riesgo de cáncer de colon, de estómago, de intestino delgado, vías urinarias, sistema nervioso, piel. Bueno, sabemos que el síndrome de Lynch abarca mucho más. Yo no llegué a la primera parte, pero calculo que hablaron de los criterios de Ámsterdam. Los criterios de Ámsterdam son fáciles de acordarte por la regla que es 3-2-1, 3 miembros de la familia afectados, 2 generaciones consecutivas y aunque sea uno tiene que haber tenido el diagnóstico con menos de 50 años y que uno sea familiar de primer grado de los otros, ¿sí? Ahí puse un dibujito al lado de cuál sería como el prototipo. Tengo el abuelo, el padre y mi paciente, por decirlo, ¿sí? Tengo 3 generaciones consecutivas afectadas, 3 familiares afectados de 2 generaciones consecutivas, que uno familiar de
primer grado de los otros dos, y bien están los criterios de Bethesda, pero la verdad que hoy en día han sido reemplazados por el cribado universal para los pacientes que tienen MMR deficiente. Esto calculo que también lo hablaron, inmunohistoquímica o inestabilidad microsatelital, no es lo mismo, esto depende muchísimo la inmunohistoquímica de la anatomía patológica que tengan y de que los patólogos estén capacitados para leer esto. La PCR para inestabilidad, bueno, nada, es más fácil, está bien o está mal, o sea, va a estar bien hecha. A lo que voy es la inmunohistoquímica depende muchísimo del patólogo, y nos pasa en Córdoba, que es una ciudad grande y todo, que tenemos muy pocos lugares que la saben hacer bien. Entonces yo a veces tengo pacientes que tienen una pinta de Lynch de acá a la esquina y tienen una inmuno correcta o me ponen déficit de las 4 proteínas, que también es algo como muy raro y bueno, nada, yo no le creo ese inmuno. Si el paciente tiene mucho criterio de síndrome de Lynch y tiene familia y el paciente él mismo tiene criterios de sospecha y la inmuno no se hizo en un lugar como corresponde y no tengo una PCR o otra cosa, lo estudio genéticamente, lo pido en una NGS. Por eso, tengan cuidado con la inmuno, de no creerlas ciegas si no está hecho en un lugar tipo Ludahondo, por ejemplo. Bueno, si la inmuno vino de Ludahondo, la confío. Si vino probablemente de una anatomía patológica de acá de Córdoba, y bueno, no, capaz que no le creo. Hay que tener mucho cuidado con eso de no ir ciegos a los estudios complementarios, ¿sí? La clínica, para mí, en esto sigue siendo soberana. Si el paciente tiene sospecha de síndrome de Lynch y la familia también, y la inmuno no le creo, piden el estudio genético. Bueno, acá, bueno, no sé si esto ya lo hablaron con Guille, hay como calculadoras online que se pueden usar y pones los datos del paciente y te dice cuál es la probabilidad de que pueda tener riesgo de tener síndrome de Lynch. O bueno, MMR deficiente y si tenés más sospechas también obviamente síndrome de Lynch. Está el Dana-Farber, que me gustó más que el primero. Yo acá les puse el nombre, por si después lo quieren buscar o si les sirve. El PREM 5 me gustó más que es el Dana-Farber. Y está bueno. Vos pones los datos del paciente, te pide más o menos lo mismo, qué edad, si tiene familiares de primer grado, no, a qué edad fue el diagnóstico, y te calcula el riesgo. Si quieren, pueden hacer eso en su consulta y si les da un riesgo filtro para ver a quién mandan o a quién no mandan, si no tienen acceso rápido al asesor genético, me parece que estas calculadoras están bastante piolas. Bueno, ¿no? Estamos en cáncer de endometrio. El cribado universal con inmunohistoquímica, hoy para el cáncer de endometrio se usa de rutina, lo deberíamos tener todos cuando tenemos el cáncer de endometrio en anatomía patológica, debería venir con el inmuno. Y después, bueno, ver los antecedentes y la clínica, es lo que dije, yo no les creo ciegamente a los inmuno, así que los antecedentes y la clínica, la edad de diagnóstico es muy importante. Si tiene una inmunohistoquímica deficiente, obviamente lo mandamos a asesoramiento genético. Y acá, como dije recién, si tiene antecedentes de sospecha, por más que la inmuno sea proficiente, lo mandamos a asesoramiento. Y bueno, nos quedamos solamente con una inmunoproficiente. Sí, qué sé yo, el diagnóstico del endometrio fue con más de 50 años y no tenía nadie más en la familia de sospecha. Bueno, me puedo quedar ahí quieta, pero si no, hay que mandarlo. Bueno, estos son los criterios de la NCCN de cuándo habría que mandar a un paciente con cáncer de endometrio o solicitar el estudio, diagnóstico con menos de 50 años, o si tiene otro tumor sincrónico o metacrónico del espectro de Lynch, o si tiene familiares de primer grado con tumores del espectro de Lynch diagnosticados con menos de 50 años, o si tiene más de 2 familiares de segundo grado con también tumores del espectro de Lynch, ni hablar si tiene una mutación identificada alguno de estos familiares, ¿no? Eso creo que ya con lo que hablaron con Guille cae de maduro. Si tiene algún familiar con una mutación identificada y el paciente de ustedes tiene un cáncer de endometrio, obviamente hay que mandarlo, ¿no?
Y después, obviamente, también con respecto a la historia familiar, tenemos varios criterios para mandarlos, pero básicamente es esto, es preguntar si han tenido otros familiares con tumores del espectro de Lynch y si el diagnóstico del cáncer de endometrio fue con menos de 50 años o si tengo la inmunohistoquímica deficiente. ¿Qué hacemos cuando confirmamos un síndrome de Lynch por estudio germinal, por NGS, en una paciente que ya tuvo o que no tuvo todavía el cáncer de endometrio? Es muy importante la edad de la paciente, el deseo de paridad, la comunicación, explicarle todo esto, porque muchas veces son mujeres jóvenes, algunas que ya fueron madres, otras que no, que quieren serlo. Bueno, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta, no podemos indicar la histerectomía así como si no nos importara todo el resto, son cosas que tenemos que hablarlas con los pacientes. Em, la indicación sería la cirugía con histerectomía más anexectomía bilateral. Esto es obviamente si no hizo el cáncer de endometrio, ¿no? Esto es preventivo. A partir de los 35-40 años. También como hablaron recién con Guille, según el gen, son los riesgos de cáncer de ovario y de endometrio, no son iguales los riesgos para todos, para todas las mutaciones. No es igual cualquier gen de Lynch, a eso voy. El PMC2, por ejemplo, es el que tiene el riesgo más bajo. El MLH1 y el MSH2 los riesgos más altos, ¿sí? De endometrio y de ovario, ahí puse una tablita abajo, van cambiando, no hace falta que se sepan esto de memoria, pero no es exactamente igual todo el Lynch, ¿sí? Según el gen son los riesgos de cáncer de endometrio, de ovario, de colon, todos los órganos van cambiando, y en base a eso también van cambiando las indicaciones. Pero en general, para un Lynch confirmado, la prevención del cáncer de endometrio es la cirugía, que es la histerectomía, anexectomía bilateral a partir de los 35-40 años. Y eco transvaginal, biopsias endometriales, anuales o bianuales desde los 30. Bueno, esto es antes de que lleguemos a la cirugía. ¿Sí? ¿Qué hacemos antes de la cirugía? Eco transvaginales, biopsias endometriales, que pueden ser anuales o cada 2 años desde los 30. Y esto, lo que puse ahí abajo, es que no se ha visto que mejore la sobrevida. La verdad que lo único que mejora la sobrevida es la cirugía, pero muchos pacientes, ¿qué pasa? Les hacemos el diagnóstico antes de los 35, donde todavía no se pueden operar y ellas quieren ir haciendo algo. Bueno, esto se puede hacer, es bastante doloroso, imagínense biopsias todos los años del endometrio, y la verdad que no mejora la sobrevida, pero lo hacemos y cuando se puedan operar, la indicación es la cirugía. Bueno, yo muchas veces cuando hablo con los pacientes para pedirles el estudio genético, les explico cuáles son las ventajas, porque muchos pacientes me dicen, bueno, yo ya tuve el cáncer de endometrio, ¿para qué me sirve ahora saber si soy Lynch o no soy Lynch? Bueno, les esperan alguno para el seguimiento. Para terapias dirigidas, para cambiar los esquemas de drogas, para el asesoramiento para el resto de la familia y porque si hay que hacer cirugías reductoras de riesgo es importante tener el estudio genético. Bueno, esto también es otra de las preguntas que a veces tenemos, la planificación familiar en una paciente que tiene el diagnóstico de síndrome de Lynch. Les tenemos que explicar, obviamente, que su descendencia tendría un 50% de riesgo, porque es una mutación autosómica dominante. Entonces, bueno, tendrían un 50% de riesgo de tenerlo. Y ahí cuando hablamos de la planificación familiar, les proponemos que puede ser espontánea y aceptando este riesgo de transmisión del 50%, puede ser con donación o, bueno, obviamente la adopción. Las vigilancias de los segundos tumores, bueno, acaban de tener una clase de esto, no me voy a poner a explicarle lo de la veda y las colonoscopías, desde qué edad, ya bueno, hablaron de todo esto, del cáncer de la veda, de la colono, del cáncer de páncreas, del tracto urinario, lo neurológico, ¿sí? Bueno, y como segundo síndrome, que también ya habló un poquito Guille, del síndrome de Cowden, es como el segundo dentro de, si pensamos los síndromes hereditarios de cáncer de endometrio, el síndrome de Cowden sería el segundo en frecuencia.
y es una mutación en el gen PTEN. También son un montón de criterios. Tienen que acordarse que está relacionado con el cáncer de mama, bueno, obviamente el cáncer de endometrio, esta es la clase, cáncer de tiroides, amartomas, gastrointestinales. Son niños que muchas veces tienen macrocefalia, y las lesiones mucocutáneas son muy características. Yo tengo una sola familia Cowden y las lesiones cutáneas son impresionantes. Los triquilemomas en la cara, las queratosis, los papilomatosis oral, después tienen en las manos también, ahí creo que puse unas fotos. Bueno, después tenemos los criterios menores, que es el cáncer de colon está en criterios menores, hay lipomas, puede haber retraso mental, puede haber carcinomas de células renales, lipomatosis testicular, trastornos del espectro autista, bueno, cáncer de tiroides, ya lo habíamos dicho, variante folicular o papilar. Necesitamos tres o más criterios principales o 2 criterios mayores y 3 menores. Pero la verdad que cuando tenemos la clínica pedimos el estudio germinal. Acá puse las fotitos de la queratosis palmoplantar, los triquilemomas y las papilomatosis orales. Son muy características y bueno, obviamente si llegan a nosotros no llegan por esto en la piel, llegan porque hicieron alguno de todos los cánceres que pueden hacer. Pero si tenemos alguno del cáncer del espectro del Cowden y vemos estas lesiones en las manos, a ver, ustedes son residentes y probablemente muchos de ustedes después no vuelvan a tener o no vayan a hacer asesoramiento genético. Tal vez de estas clases así tan largas y con nombres y de síndromes tan raros, la idea no es que se acuerden PTEN, Cowden, STK11, Peutz-Jeghers con esos nombres. Es que se acuerden que hay un síndrome que junta endometrio, mama, tiroides, que puede haber niños con macrocefalia, que puede haber niños con retraso mental o del espectro autista, y si le ven las manos o le ven la lengua, tienen todas estas papilas, que no se acuerden los nombres de dermato que ya cursamos hace 1000 años. No importa que no se acuerden esos nombres, que les venga a la mente que mama, tiroides, endometrio, colon, estas lesiones. Había un síndrome raro que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo que mandar a estudiar. Y así a lo mejor esa persona ya tiene el diagnóstico de cáncer de endometrio o de colon, pero podemos evitar que el resto de esa familia siga desarrollando los tumores. ¿Sí? Vigilancia del Cowden. ¿Ven? Todo esto no se lo van a aprender de memoria y tampoco es mi idea que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Nada más que ustedes se acuerden que existe este síndrome, que hay que derivarlo y el asesor genético en su momento se aprenderá todo esto en memoria y se lo repetirá a esa familia. Entrando a cáncer de ovario hereditario. Tenemos 3 grandes grupos de cáncer de ovario, los epiteliales, que son más del 90%. Hereditario. Primero vamos a hablar de los epiteliales, que serían básicamente todos los que vemos, bajo grado, alto grado, mucinosos, células claras, endometrioides. Todos estos hay que pedirlos. La vamos a hacer corta. Todo el cáncer de ovario que tengamos hay que derivarlo a asesoramiento genético. Obviamente que los serosos de alto grado son los que tienen mayor porcentaje de tener, que pueden ser hereditarios, pero hay que derivar a todos. El mucinoso es rarísimo, pero hay algunos casos que pueden estar relacionados más al síndrome de Lynch que al BRCA. Las células claras es rarísimo, pero hay un pequeño porcentaje de los cánceres de ovario células claras que también pueden ser BRCA. Entonces, ante la duda, cáncer de ovario, si es de bajo grado, si es de... hay que derivarlo, ¿sí? No los germinales y los de cordón sexual, ahí vamos a hablar, pero los epiteliales a todos. El 20% de los cánceres de ovarios pueden ser hereditarios. Y aunque 20% parezca un porcentaje bajo, es el más alto. Mama puede ser del 5 o 7%, colon es más bajo, próstata es más bajo, todos los otros cánceres son más bajos. El 20% de ovario es el porcentaje más alto de los que pueden ser hereditarios. Así que hay que mandar cualquier cáncer de ovario, va a asesoramiento genético. Y viéndolo desde la parte oncológica y no desde cáncer hereditario, el de 50% de ellos puede tener una deficiencia en la vía del HDR, así que también deberíamos mandarlo a asesoramiento genético y si se puede estudiarlos somáticamente, porque hay un porcentaje que germinalmente no van a tener una mutación,
pero somáticamente sí, y te sirve para tratarlos, ¿sí? Y esto ya es más de oncóloga que de asesora genética. Pero el cáncer de ovario, en un mundo ideal, deberíamos estudiarlo por ambas vías, somático y germinal, en paralelo, si se pudiera. Bueno, cáncer de ovario, ¿cuáles serían los síndromes prevalentes? Cáncer de, obviamente, el BRCA, que sería el Hereditary Breast and Ovarian Cancer, que sería el BRCA1 y el BRCA2, el Lynch, que ya estuvimos hablando, y el Peutz-Jeghers, que también ya algo dijo Guille. El BRCA1 y BRCA2, bueno, me falta la gran pata, que es la mama, que pensé que estaba hoy en la primera parte, pero bueno, ya hablarán de la parte de mama de BRCA1 y BRCA2, que es sumamente importante. Aclarar que la población judía askenazí tiene mucho más riesgo de tener mutaciones en estos genes. De hecho, hay 3 mutaciones fundadoras específicas, 2 en BRCA1 y 1 en BRCA2, que son características de pacientes judíos askenazí. 1 de cada 40 individuos, que representa el 2,5%, van a tener mutación en estos genes. Entonces, es muy importante cuando hacemos el árbol genealógico, no lo dije, preguntar la ascendencia, ¿sí? A veces de la rama paterna es fácil saber la ascendencia porque hay apellidos muy italianos o muy españoles y casi que ni hace falta preguntar la ascendencia, pero tenemos la abuela paterna que no sabemos el apellido y toda la rama materna que no sabemos el apellido, así que hay que preguntar. Cuando hacemos el árbol genealógico siempre se pregunta la ascendencia de los 4 abuelos, ¿sí? A ver si hay alguna ascendencia judía que nace por ahí. Es importante saber que tienen más riesgo de tener estas mutaciones. Bueno, esto, los riesgos de cáncer de mama para BRCA1 van de 46 a 87% y para BRCA2 de 38 a 84%, y para cáncer de ovario el BRCA1 es el que está principalmente relacionado, puede subir casi hasta un 60%, y el BRCA2 un 27% es lo máximo que llegaría de riesgo de cáncer de ovario, teniendo en cuenta que el riesgo de cáncer de ovario de la población general es muy bajo, no supera el 3%. El síndrome genético BRCA1 y BRCA2 también tiene riesgo de hacer cáncer de páncreas, un riesgo absoluto a lo largo de la vida cerca del 5%, según los antecedentes heredofamiliares, y es más común en el BRCA2. Cáncer de próstata entre 40 y 60%, también es más frecuente en el BRCA2, tienen peor pronóstico y son pacientes más jóvenes de cáncer de próstata. Y el melanoma ronda el 5% el riesgo y también más en el BRCA2. ¿Cuáles son las recomendaciones o las estrategias para prevenir en las pacientes portadoras, o sea, las que no han hecho el cáncer de ovario y tienen una variante patogénica en el BRCA1 o en el BRCA2? La indicación es la salpingoforectomía bilateral, o sea, ovarios, trompas bilateralmente. Acuérdense que las trompas también son importantes, hay tumores que empiezan en las trompas. El BRCA1, la edad promedio es entre los 35 y los 40 años, y el BRCA2 a partir de los 40 años, la edad promedio de la cirugía, de la salpingoforectomía. Y en estas cirugías preventivas o reductores de riesgo se han encontrado entre un 4 y un 9% de carcinomas ocultos en las anatomías patológicas en pacientes mutadas que fueron a cirugía sin ningún tipo de síntoma y meramente porque les tocaba la salpingoforectomía. Y ya casi un 10% ya habían o ya tenían células tumorales en esos ovarios o trompas. Así que bueno, es muy importante que nos acordemos esto y que no lo dejemos pasar. Para el cáncer de mama ya hablarán, pero pueden hacer control cada 6 meses o se pueden hacer las cirugías reductoras de riesgo de mamas. Se puede elegir, hay que hablarlo con el paciente, pero en el ovario no hay plan B, hay que hacer la cirugía. No hay un buen método por imágenes que digamos, bueno, si yo te veo el ovario, no, hay que sacarlos, ¿sí? Y bueno, después tenemos otros genes, como el STK11, que ya hablaron, el síndrome de Peutz-Jeghers, es una incidencia muy baja, es una variante autosómica dominante también, un síndrome autosómico dominante.
En el ovario la prevalencia fue del 21%, la edad media es de 28 años y son tumores específicamente del cordón sexual. Vieron que cuando puse el primer cuadrito dije siempre de los epiteliales y de los del cordón sexual. Bueno, este es el síndrome que puede aparecer en cáncer de ovario del cordón sexual. Está también relacionado con pólipos amartomatosos del tubo digestivo, cánceres gastrointestinales, de colon, de recto, de estómago, intestino delgado, páncreas, mama y ovario, y tienen esas lesiones hiperpigmentadas como pecas. eh, en lo que habló Guille, empieza con los trastos, el tránsito intestinal, la colonoscopía también a edades muy, muy tempranas. Examen de mama, ecografías abdominal, Papa Nicolau, bueno, obviamente hemograma y buscar sangre oculta en materia fecal. Eh, bueno, este sería el seguimiento del STK11. Y bueno, como derivar a toda para la edad del diagnóstico, si tiene o no tiene antecedentes heredofamiliares, habría que tratar de hacer cribado universal para cáncer de endometrio con inmunistoquímica, pero no les creo a ciegas a la inmunistoquímica. Si tengo inmunistoquímica proficiente y tengo una edad de menos de 50 años o tengo antecedentes heredofamiliares, la tengo que mandar a asesoramiento genético igual. La comunidad parece una pavada, pero estamos hablando muchas veces de chicas jóvenes que estamos hablando de sus ovarios y de su endometrio y muchas veces estos tumores tienen todo un trasfondo con el deseo de maternidad, así que parece una pavada, pero no es una pavada y hay que hablarlos a la hora de decidir o de indicar tan livianamente una anexohisterectomía. Explicarles a los pacientes lo importante de encontrar estos síndromes genéticos que podemos cambiarles el tratamiento a ellos, podemos prevenir segundos tumores y podemos hacer prevención en la familia. Por cada paciente diagnosticado hay más o menos 3 familiares medio directos afectados, así que explicarles esto a los pacientes y que pueden ayudar a todo el resto de la familia. Bueno, ahí dejo de compartir, así hablamos. Bueno, Melina, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Bueno, es un tema también que hoy en día creo que es casi el exponente, ¿no? de asesoramiento, mama, ovario y endometrio. Eh, para arrancar, yo te quería consultar con respecto al testeo, ¿no? de BRCA. Eh, ¿A qué pacientes vos le harías un testeo germinal y a qué pacientes les pedirías un testeo somático o a cuáles le pedirías ambos? Mira, como dije, si se pudiera, a cualquier cáncer de ovario me gustaría pedirle los dos. Sí o sí, el germinal se los pedimos, el somático se los pedimos a todos. Eso sí, parte va por la industria, en general no hay tanto drama para el somático. El germinal a veces cuesta un poco más porque no va por la industria y obviamente seroso de alto grado, de bajo grado, si tienen antecedentes familiares o no, yo se los pido a todos. Si me decís qué paciente dejo afuera, y el borderline, el mucinoso si no tiene muchos antecedentes familiares, pero la verdad que, no sé, a todo el resto de los ovarios les pido. Si llegan a mí y tienen acceso, les pido de ahí a que se lo puedan hacer. Bueno, hay un largo trecho. Pero bueno, y si no, por lo menos tratamos de hacer el somático, que lo hace la industria, y depende de ese resultado, insistimos más o no con lo otro, con el germinal. A veces nos pasa que hay gente que se hace un foundation, que bueno, es bastante caro, y entonces después de eso vemos si apareció alguna variante en esa que tenga una BAF alta o que sea alguno de estos genes importantes, e insistimos más después con el germinal. Pero en ovario no, eso es más que todo para los otros tumores. En ovario les tratamos de hacer el germinal a todos. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Una consulta, si tiene que elegir entre somático y germinal, ¿cuál elegiría?
Tiene que ser uno de los dos. Entre somático y germinal. ¿No se me escucha? Porque no sé si se me cortó a Sí, mí. entre somático y Sí. germinal, tenés que elegir cuál elegirías. Mira, el riesgo de encontrar una mutación germinal, dijimos en ovario, es de un 20%, y el, y el somático es un 50%. Si te respondo como oncóloga, y bueno, te tengo que responder el somático porque me puede cambiar más el tratamiento. Ahora, como asesoramiento genético, no, tratamos de que vayan los dos, porque cambia completamente y- y son distintos, buscamos cosas distintas y te podés estar perdiendo. Eh, yo trataría de hacer los dos, pero bueno, como oncóloga y con el somático encuentro un 50%, y ahí te cambia si le das olaparib, niraparib, eh, qué sé yo, y el somático te lo cubre la industria, el germinal depende de la obra social, lo tienen que pagar ellos. Mi respuesta sería, deberías insistir con los dos. Meli, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Creo que como concepto importante es que el estudio genético germinal tiene una indicación que es independiente del testeo somático. Hayas encontrado no variantes en el estudio somático, el testeo germinal, si cumple criterios clínicos, hay que pedirlo igual. Ese es un concepto muy grande, muy importante. Sí, 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 tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, un cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos pero bajos, menor al 10%, HER2 negativo, que en teoría podría comportarse como un triple negativo, tiene indicación, o es correcto o tiene indicación testear a BCRA interpretando lo que podría ser un triple negativo o no sería correcto. Hola, José. Deberíamos buscar si tiene algo más, la edad de diagnóstico, ponele que tenga menos de 50 años, si, no sé, hizo un cáncer de mama bilateral o hizo más de un tumor sincrónico, si tiene antecedentes familiares. Creo que te va a ser más fácil tener otro criterio más. Eh, Formalmente no, el que podés estudiar a cualquier edad es el triple negativo, por más que tengas receptores estrógenos. Deberías buscar heredos familiares. No sé, Guille, vos qué pensás. Sí, primero que van a tener la clase de cáncer de mama, así que no se preocupen si eso no lo saben ahora. Pero sí, el triple negativo es una indicación absoluta. Cuando no es un triple negativo, porque no le alcanza los receptores, sencillamente no es un triple negativo y tendré que buscar otro motivo para testearlo. La realidad es que igualmente en cáncer de mama, Claro, como van a ver, las guías de hoy implican que la mayoría de los pacientes se van a estudiar por algún motivo u otro. Inclusive hay recomendaciones de ASCO de este año que sugieren estudiar a pacientes menores de 65 años, lo cual implicaría estudiar más o menos al 80% de los pacientes que desarrollan cáncer de mama. Así que en general un motivo los terminas encontrando para estudiarse. Ok, gracias. tal cual. Bien, otra pregunta que te quería hacer yo, por fuera de BRCA, ¿no? O una paciente que testeamos para BRCA y no tiene mutaciones. ¿A qué paciente vos le pedirías hoy en cáncer de ovario o endometrio? ¿A qué paciente le pedirías un panel, un Next Generation, teniendo en cuenta que hoy no hay tantas opciones terapéuticas, ¿no? En el terreno de avanzado, por fuera de los niveles de par, me refiero, ¿no? ¿Me estás preguntando un estudio somático? ¿Un Sí, tipo un foundation? O, claro, claro. eh, y sí, la verdad que es medio poco, porque si vos le pudiste pedir, viste que a veces por la industria le podés pedir los bracas y te vinieron, excepto que le puedas, tengas un inmuno que sea inestable. Hoy en día hay algunos protocolos que te dejan tratar cualquier tumor que sea inestable con inmunoterapia. Pero si no, sí, para indicación oncológica es medio pobre pedirle. No hay muchos target terapéuticos para otras cosas que sacándole la estabilidad y los BRCA. Pensando en target terapéutico, no en Sí, sí, asesoramiento, sí. sino en
tecnología. Bueno, no sé si hay alguna pregunta no más. tenés mucho. Bueno, Meli, te agradecemos muchísimo la participación. Pudiste solventar los problemas de conexión sin ningún Ay, problema. sí, qué estrés. Bueno, Que te tenías ese sufrimiento. Bueno, también gracias, Guille, por quedarte hasta el final. La semana que viene también tenemos la parte de introducción y la parte de mama, que ahí, bueno, vamos a esclarecer algunos conceptos básicos, y también tenemos la parte de eje veterinario. No sé, Andrés, si vos querés decir algún comentario más. No, muchas gracias a Guille y a Melina. Los liberamos ahora. Si alguno pudo ver algo de ESMO, buenísimo. Así pueden aprovechar eso. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego, buenas chao noches. chicos, Gracias, gracias. chao, buen fin de.